Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bendiciones para todos. El día de hoy daremos inicio al estudio panorámico del libro de Nehemías, glorioso libro de Nehemías. Así que, mi amado hermano, le invito a que en este momento usted pueda dedicar este tiempo a Dios, pueda sacar este tiempo para estar atento al mensaje de su palabra. Primeramente, quiero darle gracias a Dios, darle gloria a Él, por permitirme a través de este espacio, de la escuela bíblica, poder compartir su palabra con ustedes, mis amados hermanos. Entonces, como diría el mismo Nehemías, manos a la obra. Entonces, mis amados hermanos, manera de recorderis, la vez pasada, nuestra hermana Mayra, en la entrega que nos hacía del libro de Esdras, nos enseñaba que el libro de Esdras y Nehemías hacen parte de los libros históricos del Antiguo Testamento y también son llamados libros post-cautiverio. Ahora bien, este libro de Esdras y Nehemías en el canon hebreo componían una sola obra, es decir, hacían parte de un solo libro. En la actualidad no lo estudiamos así, lo estudiamos por separado. Y Nehemías vendría a ser entonces el último libro histórico del Antiguo Testamento, el último libro escrito. Es decir, a partir de Nehemías no hay nada registrado o por lo menos nada inspirado de los sucesos o acontecimientos al pueblo de Israel. Nada. Con Nehemías se culmina los escritos inspirados del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces vamos a compartir pantalla. Permítame. Ok. Entonces, como lo anotamos anteriormente, damos inicio a este maravilloso libro, Nehemías. En él vamos a ver todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de los muros. Y pues en las clases posteriores vamos a ver que no solamente fueron unas murallas físicas, sino también unos muros espirituales que ayudó Nehemías a reconstruir. Entonces, en términos globales, el libro se basa en eso, en reconstruir los muros. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, quise traer este pequeño resumen para ponerlos en contexto, un contexto de lo que fue el exilio del pueblo de Israel. Esto nos va a ayudar más adelante, pues, para entender, para el caso de Nehemías, que fue el último retorno. Entonces, es algo curioso que tanto el exilio como el retorno del pueblo de Israel se haya realizado en tres etapas. Entonces, vamos más o menos a recordar cómo fueron estas tres primeras etapas para el exilio. En la etapa número 1, en el año 605 a.C., fueron llevados cautivos a Babilonia los nobles o los príncipes del territorio de Jerusalén, y se cree que allí iban Daniel y sus tres amigos. Y todas estas tres etapas fueron a manos o bajo el gobierno de Nabucodonosor. ¿Okay? La segunda etapa fue en el año 597 a.C. Aproximadamente 11.000 judíos, incluyendo Ezequiel, fueron deportados, fueron exiliados a Babilonia. Y la última etapa de este exilio fue en el año 586 a.C., donde prácticamente todo el pueblo, excepto los más pobres de la tierra y el profeta Jeremías, fueron llevados cautivos a Babilonia. Fue allí, en ese momento, donde la Biblia registra que las murallas de Jerusalén fueron derrumbadas, derribadas, destruidas, quemadas al fuego. El templo fue destruido, perdón. Fue allí en ese año, se cree en el 586. Ahora bien, estas fechas, mis amados hermanos, no son exactas, digámoslo así. Los eruditos o los historiadores han tratado de ubicar los acontecimientos en estas fechas, pero no son exactamente las fechas reales, digámoslo así. Entonces son fechas aproximadas, ¿ok? Entonces, eso para el exilio, las tres etapas. Ahora veamos las tres etapas del retorno. La primera etapa
fue en el año 538 antes de Cristo, dirigida por Zorobabel y bajo el reinado a manos del rey Ciro. Ya estudiamos con nuestra hermana Mayra cómo Dios a través del cumplimiento de sus profecías, del profeta Isaías y Jeremías, cómo hablaba de este retorno en 70 años. Ahora bien, si analizamos, muchas veces pues tenemos como por cierto que los 70 años empezaron cuando el templo fue destruido o cuando Jerusalén fue destruida. No, los 70 años empezaron a regir a partir del la primera etapa de exilio, que fue en el año 605. Si usted resta 605 menos 538, le va a dar aproximadamente 67 años, que son los 70 años de los que la Biblia nos enseña. Por eso dije anteriormente que son fechas aproximadas. Entonces, estos 70 años se cumplieron en el 538, que es cuando el rey de Ciro decreta el regreso o el retorno de los exiliados a Jerusalén. Luego la segunda etapa la encontramos en el año 457 antes de Cristo, dirigida bajo el sacerdote Esdras, ya lo vimos en la entrega pasada, pero esta vez sí a manos del rey Artajerjes. Y el último retorno, que es el motivo por el cual vamos a estudiar Nehemías, se da en el año 445, dirigido por Nehemías y también bajo el gobierno del rey Artajerjes. Esto, mis amados hermanos, para ubicarnos en la fecha en que Nehemías inicia su labor de reconstrucción, ¿ok? Ahora bien, mis amados hermanos, este libro vamos a estudiarlo en tres partes. Vamos a hacer tres entregas de este libro, la visión panorámica del libro. Entonces, la primera parte, que es la que vamos a tratar hoy, vamos a hablar sobre el retorno de Nehemías a Jerusalén y lo vamos a encontrar en el capítulo 1 y el capítulo 2. Luego, vamos a hablar sobre la reconstrucción de las murallas en sí, del muro de Jerusalén, y eso lo vamos a ver del capítulo 3 al capítulo 6. Y por último, vamos a ver la restauración o la reconstrucción de la vida espiritual del pueblo. Eso lo vamos a ver del capítulo 7 al capítulo 13, que sería el último capítulo del libro de Nehemías. Entonces, mis amados hermanos, el día de hoy pues vamos a iniciar con el capítulo 1 y el capítulo 2 de este maravilloso libro de Nehemías. Entonces, todo inicia con una pregunta. Entonces vamos a ponernos un poquito, pues, a parafrasear lo que nos dice el texto. Dice la Biblia que en el año 20 del reinado de Artajerjes, más exactamente en el mes de Kislev, que viene siendo en el cronograma judío noviembre, diciembre, estaba Nehemías ubicado en Susa, la capital del reino, en Persia, y dice la Biblia que se acercaron o llegaron hasta allá, hasta este territorio, el hermano de Nehemías, junto con otras personas, a lo cual Nehemías le hace una pregunta. Allí está registrada, dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Mis amados hermanos, para tener en cuenta lo siguiente, Nehemías había nacido literalmente en el reinado persa, allí en Susa o en territorio caldeo. Él no había sido exiliado, él no había sido deportado de Jerusalén a Babilonia, no. Él había nacido en cautiverio. Ahora bien, me llama la atención algo, estudiando un poquito el libro de Esther. Para esta época, los judíos habían ganado como un renombre o habían obtenido una posición allí en el imperio persa, en la capital, debido a todos los acontecimientos con Esther. Entonces, los judíos habían empezado a hacer su vida allí en Susa, en el territorio caldeo. Ellos estaban trabajando normal, muchos habían resuelto su vida allí. Y al parecer era el caso de Nehemías, tanto así que trabajaba en la corte real, era el copero del rey. Pero entonces
me llama la atención que pese a todo eso o a la posible comodidad que podemos ver en la vida de Nehemías, él se interesa por saber cómo está su gente, cómo está su patria, cómo está su pueblo. Y es por eso que al llegar su hermano de allá le pregunta. Ahora bien, la respuesta no fue muy satisfactoria, por el contrario, fue una respuesta trágica a la que le da a este personaje, a Nehemías. Le dice que el pueblo está en mal, está en afrenta, están en oprobio. Le dice que el muro de Jerusalén sigue derribado y sus puertas aún quemadas por el fuego. Mis hermanos, cuando Nehemías escucha esto, dice que se pone a llorar, hace duelo, y no solamente por ese momento, sino por muchos días, dice las escrituras, que él inmediatamente demuda su rostro y empieza a clamar a Dios, empieza a buscar a Dios en ayuno, empieza a buscar a Dios en oración. A través de estas entregas vamos a traer y vamos a notar varias de las cualidades que tenía este personaje, Nehemías, cualidades maravillosas, que obviamente el llamado de Dios en esta noche es a que en nosotros también hayan estas cualidades. Entonces, para empezar a recalcar las mismas, la primera que noto en la vida de Nehemías es que Nehemías era un hombre de oración. Definitivamente, Nehemías era un hombre de intercesión, de oración, de ayuno, de búsqueda. Lo demostró al momento en que recibió la noticia de su hermano. Dice que enseguida empezó a clamar, a orar a Dios, a interceder. Y mire lo bonito de la intercesión que hace Nehemías. Nehemías primero empieza a recordarle a Dios su grandeza, su poder, a decirle lo maravilloso que Él es, lo grande que Él es. Y Él confiesa los pecados en oración, le dice, sí, Señor, nosotros sabemos que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos vuelto nuestro rostro, que no te hemos buscado. Pero Señor, hoy venimos delante de ti, clamando tu misericordia. Y le recuerda las palabras que estaban escritas allá en Deuteronomio. Voy a leer a continuación, dice, y sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos y con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieras esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Nehemías conocía esta escritura, mis amados, y en oración, confesando sus pecados y los del pueblo, le recordó esta promesa a Dios y le dijo, Dios, tu palabra dice esto allá. Y esa es la segunda característica que quiero traer a mención de este personaje, que era un personaje no solamente de oración, sino que conocía las escrituras y más adelante lo vamos también a comprobar. Entonces, mis amados hermanos, eso fue lo primero que hizo Nehemías para iniciar su proyecto de reconstrucción. Nehemías apenas escuchó esto y se dio cuenta del estado tan deplorable en que se encontraba el pueblo de Israel. Él pensó enseguida que él tenía que hacer algo, que él no se podía quedar así. Por eso empezó enseguida con lo primero, con la oración. Por eso es que al final del capítulo 1, él le dice, bueno, Señor, pon gracia en mí y ayúdame a lo que tengo pensado o a lo que quiero hacer. Dice la Biblia que esas fueron las palabras con las que terminó este capítulo 1, pidiéndole a Dios que le ayudara, que le diera gracia en lo que él iba a emprender. Continuamos entonces con el capítulo 2. En el capítulo 2 dice la Biblia que ya habían transcurrido 4 meses. Se ubica en el mes de Nisan.
que para el calendario judío vendría a ser más o menos marzo, abril. Habían transcurrido 4 meses, mi hermano, 4 meses en que Nehemías no se quedó allí solamente con el duelo, sino que empezó a trabajar. Y esa es otra cosa que también quiero resaltar. No es solamente orar, es hacer. La oración debe de ir acompañada con la acción. Entonces, Nehemías, durante estos 4 meses, empezó a investigar, empezó a hacer presupuesto, empezó a ver cómo podía ayudar a sus hermanos que se encontraban allá en este gran oprobio. Entonces dice la Biblia que en esta escena estaba Nehemías frente al rey y obviamente su rostro había demudado, estaba triste. Artajerjes al parecer lo conocía muy bien porque lo vio y le dijo, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tu rostro está así? No, no estás enfermo, yo te veo bien, pero sé que algo te pasa. Me llama la atención que no solamente era su copero, sino pues como que había una relación más a fondo. A lo cual Nehemías responde, ¿cómo no voy a estar triste si mi pueblo está destruido, sus puertas consumidos por el fuego, las casas de mis antepasados? En fin, empieza Nehemías nuevamente a redactarle al rey Artajerjes la situación en la que se encuentra su pueblo, a lo cual el rey responde, bueno, ¿qué cosa pides? Es impresionante cuando el rey le hace esta pregunta a Nehemías, ¿qué cosa pides? Mis amados hermanos, dice la Biblia que en ese instante Nehemías oró al Señor, pero Nehemías no oró para decirle a Dios, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? No, Nehemías oró para pedirle al Señor que lo que él ya había orado todo ese tiempo, que en lo que había trabajado todo ese tiempo, se hiciera una realidad. Entonces Nehemías le pide, rey, envíame, envíame a reedificar la casa de mis padres, envíame a reedificar la muralla, envíame a reconstruir esos muros. Ahora bien, peligrosa petición. ¿Saben por qué? Porque el antepasado de Nehemías, según el libro de Esdras, su antepasado había dado orden de suspender la reconstrucción de los muros y habían transcurrido aproximadamente, si los cálculos no me fallan, 100 años. Entonces, que Nehemías venga a hacer esta petición ahora ante el rey, cosa difícil, sabiendo que su antepasado había dado orden de parar la reconstrucción. Pero mis amados hermanos, ya Nehemías había orado, ya la gracia de Dios estaba sobre él, ya Dios había, en el corazón de Dios había nacido el hecho de nombrar, de llamar, de encomendar esta misión a Nehemías. Así que el rey, gustosamente, después de preguntarle, bueno, listo, dime cuánto tiempo te vas a demorar, qué vas a hacer por allá, cuándo vas a regresar, y Nehemías responde a todas estas preguntas, que es lo que dije anteriormente. Durante esos 4 meses, Nehemías se tomó el trabajo de hacer presupuestos, de investigar quién era el guarda del bosque, de todo lo que tenía que ver con su regreso, en fin, le dijo absolutamente todo, cuánto tiempo iba a demorar, en cuánto tiempo iba a regresar, y el rey, al ver que ya Nehemías estaba preparado, le da aceptación, lo envía. Y Nehemías obviamente le pide que le dé cartas para que los gobernadores de las otras provincias no vayan a colocarle ningún problema cuando él esté retornando. Y además de esto, le pide cartas de autorización para que le den madera o todos los insumos que él necesita para realizar esta gran obra de reconstruir, que le den toda la madera que él vaya a necesitar, no solamente para construir las murallas, sino su propia casa donde va a habitar. Y dice la Biblia que la buena mano de Dios fue sobre Nehemías y a todo esto accedió el rey. Entonces, mis amados hermanos, empieza el viaje, Nehemías se encamina y llegan a Jerusalén. Llegan a Jerusalén y dice la Biblia que al tercer día que llegaron, Nehemías sale a inspeccionar realmente cuál es el estado de la ciudad, cuál es el estado de las murallas. Y esto me llama la atención,
porque él no solamente se quedó con lo que le habían dicho, sino que él mismo fue a hacer auditoría, él mismo fue a observar, él mismo fue a ver, a darse cuenta por sus propios medios cuál era la situación real y verdadera. Él no se dejó llevar por los comentarios ni por lo que la gente decía, sino él mismo decidió realizar este proceso de auditoría, digámoslo así, o de observación. Y al ver esto, dice la Biblia que él estaba aterrado al ver la destrucción en la que estaba el pueblo, tanto así que después ya llama a los habitantes de Jerusalén y les dice que cómo es posible que todavía el pueblo se encuentre viviendo en ese estado, que no hayan hecho nada, que estén en oprobio, y los anima a reconstruir, los anima a levantarse, pero los anima y primero les dice y les cuenta, les testifica toda la bondad y toda la gracia de Dios al él poder realizar y poder llegar hasta allí. Eso era como que la prueba para ellos de que, hey, Dios está obrando, Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no quiere que estemos aquí, miren la forma tan milagrosa como pude llegar. Entonces dice la Biblia que el pueblo se anima y dice, vamos a reconstruir la ciudad, vamos a reconstruir los muros, Nehemías, vamos a echar para adelante, manos a la obra. Dice la Biblia que esa fue la actitud que tomó el pueblo. Ahora bien, mis amados hermanos, desde el capítulo 2, y como siempre, nace la oposición y es a manos de Tobías y Zambalá, los famosos adversarios conocidos en este libro. Entonces, esto nos da a entender o nos enseña que cada vez que en nuestra vida va a empezar un proceso de reedificación o vamos a empezar una obra grande para Dios, mis amados hermanos, siempre va a haber la oposición. Siempre va a haber la oposición, por eso quise traer aquí estos versículos en el capítulo 2, donde dice, pero oyendo Sanbalá horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Y luego en el mismo capítulo 2, en el versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías siervo amonita y Getsén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Es decir, mi hermano, empieza la oposición y siempre va a ser así. Pero me llama muchísimo la atención la respuesta que da Nehemías a este primer ataque, a esta primera posición. Mire cómo contesta Nehemías y dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Mis amados hermanos, ese es el llamado en esta hora, a levantarnos y edificar, a reconstruir todos aquellos muros que por una u otra razón se han derrumbado en nuestra vida. No sé cuál sea el estado de sus murallas, digámoslo así, de su protección, pero muchas veces con tantas cosas que nos suceden, esos muros se van deteriorando, se van destruyendo y por ataques de fuera, por ataques de dentro, se deteriora. Entonces el llamado en esta hora primero, y como lo vemos en esta primera entrega, es a la oración. Si sabemos que tenemos que reconstruir algo en nuestra vida, que tenemos que edificar algo en nuestra vida, mis amados hermanos, lo primero es la oración y la lectura de la palabra. Eso es lo principal, eso es la base para empezar este proceso de reconstrucción. Y saber, mis amados hermanos, que va a venir la oposición, que el enemigo se va a levantar, que el enemigo se va a oponer a toda esta obra que usted va a iniciar. Pero aquí está el gran ejemplo de Nehemías: orar ante cada oposición y no rendirse. Entonces, mis amados hermanos, tenemos mucho por edificar, mucho por construir, mucho por aprender de este libro. Entonces, a manera de resumen,
quiero enumerar algunas de las cualidades que traje en esta primera entrega de Nehemías, características, cualidades a resaltar de Nehemías, y definitivamente hombre de oración, conocía las escrituras y era un hombre de ayuno y un hombre planeador. Después más adelante vamos y observador, también está allí. Más adelante vamos en las próximas entregas, a ver cómo se desarrollaron las demás cualidades, características de este maravilloso personaje. Entonces, mis amados hermanos, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Les espero el próximo viernes con la segunda entrega, donde daremos inicio a la reconstrucción en firme de las murallas de Jerusalén, y en que eso nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual también. Entonces, mis amados, muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones.